de nuestro buen pastor. Es un tema, hermano, que deberá llenarnos a nosotros de confianza cada día, mucha confianza. Pero no para hacer lo malo, sino para tener esa plena confianza de que el día de mañana, cuando muramos, vamos a estar con el Señor, porque somos sus ovejas. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos acerca de, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo conozco a mis ovejas, en la misma manera en que mi Padre me conoce a mí. Y vimos, ¿cierto?, que es un texto increíble en base del amor y del conocimiento, porque hablamos de a qué se refiere conocer, ¿cierto? Y habla de una relación íntima, íntima entre la oveja y entre su pastor, y entre el Padre, ¿cierto?, y Cristo, que es su Hijo, su unigénito. Vimos también que se usa mucho esta palabra, conocer, como un eufemismo en la Escritura, hablando de Adán y Eva, que también lo vimos. Vimos Juan 17:3, que la vida eterna no es conocer información acerca de Dios, que la vida eterna es conocer a Dios, tener una relación íntima con Él. Y en Romanos 8:29 describe a los salvos como los que Dios conoció de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Y esto, como lo vimos también, no habla de mera información, sino que habla de el conocimiento, de la intimidad de la oveja con el pastor. Conoce a cada ser humano del mundo, a todos los conoce por igual, pero solamente tiene una relación íntima ¿con quién? Con los suyos, con los que son salvos. Vimos también que Dios está, Dios, sí, bien digo, está airado con el mundo. Él está enojado con el mundo, pero a los suyos los ama, los conoce, tiene una relación con ellos. Y esa relación, cierto, es de amor e intimidad. Vimos lo asombroso también del verso 15, porque cuando pensamos en la manera en que el Padre ama, conoce a su Hijo, y en la forma que el Hijo conoce y ama a su Padre, ese amor eterno, intertrinitario, que inquebrantable, que el Padre ama a su Hijo en todas sus perfecciones. Está enamorado y se deleita en cada uno de sus atributos, se complace en todo lo que su Hijo amado es. Entonces, si el Padre está enamorado de su Hijo, se complace en todo lo que Él hace, esa misma relación es la que Cristo dice acá que nosotros debemos tener con Él. Relación de el pastor y la oveja. Acuérdense que vimos que la oveja, cuando empezamos el domingo pasado en el capítulo, hablamos acerca de la oveja, que son torpes, son necias, igual que quién, que yo diga, que yo soy necio, soy torpe, que las ovejas, cierto, caen en barrancos, en precipicios, pero eso no debiera pasarnos a nosotros porque tenemos el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Podemos caer de vez en cuando, sí, podemos desviarnos, sí, pero ahí está el pastor, como dice el salmista, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado, o sea que unos buenos palos de repente nos encarrilan, ¿cierto? Y nos dan ese aliento y eso que necesitamos, la corrección muchas veces en nuestra vida. Y el final del verso 15, y pongo mi vida por las ovejas. Después dice, no ruego por el mundo, ruego por quién, por los que me diste. ¿Ya? Y eso enfatiza, hermano, el llamado irresistible que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Y lo vamos a estar viendo ahora. Entonces, en Juan 17:19 dice, yo me santifico por ellos. Cristo fue a la cruz por su esposa, por sus ovejas. Así que Cristo no muere por todos sin excepción, sino que muere por todos sin distinción. O sea, por toda tribu, lengua y nación. El llamado, ¿cierto? Así como Él está en el redil y llama a sus ovejas, y las ovejas le oyen y vienen a Él. ¿Ya? Ese es el llamado universal. No todas las ovejas vienen, sino que las que son solamente de Él, las que son elegidas, las que son escogidas, las que han sido santificadas por el Padre. Usted fue elegido, hermano. Ya, yo siempre le digo lo mismo, usted fue elegido, fuimos elegidos. No buscó usted a Dios. La gente busca a Dios, puede determinar, buscar a Dios, pero busca ¿qué cosa? Los beneficios. Nosotros ¿qué buscamos? Buscamos tener una relación, buscamos conocerlo, buscamos esa intimidad con Él. El mundo no busca. El mundo busca solamente lo que Dios le puede ofrecer. Sanidad,
que están mal económicamente, así como las manda, ¿cierto? Como cuando la gente se manda a la Virgen o a cualquier santo, asimismo la gente busca de Dios, pero las ovejas no. Las ovejas necesitan de su pastor. Nosotros necesitamos de Cristo, de esa relación, de estar cada día con Él. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y ahí está hablando del redil de los gentiles donde entramos nosotros, el redil de los gentiles. Entonces, por un lado dice que este redil es el redil del judaísmo. Y Cristo tenía ovejas ahí también. Recuerden que Cristo vino a salvar a su pueblo, a los judíos, a Israel. A ellos vino a salvar, pero por la dureza del corazón, como habla el libro de Romanos, esa salvación se extendió a nosotros, a los gentiles. Entonces él tenía sus ovejas ya, ¿cierto?, en el judaísmo, creyentes judíos, pero también hay otro redil, el redil de los gentiles, donde nosotros pertenecíamos a ese redil, ¿cierto? Porque ahora ya, ¿se acuerdan que habla de que debo ir a buscarlas, debo traerlas y hacer un solo redil? Un solo redil con un solo pastor. Entonces, tener presente y ponerle atención a este verbo que es tengo. Yo tengo, dice, otras ovejas. Y ese es un tiempo presente. Ya no habla que yo tendré ovejas, yo iré a buscar a ovejas, no, sino que dice yo tengo y lo hace en el tiempo presente. Tengo ovejas en aquel redil de los gentiles. Y es interesante porque el momento en que lo dice lo ve como que ya son sus ovejas. ¿Te fijas o no? Ya son sus ovejas, así las está mirando él. Pero nosotros no existíamos todavía, no estábamos ahí en vida todavía, cuando él lo dice. Y demuestra que Cristo es soberano en toda la salvación, hermano. Que la salvación le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios, porque fue un plan divino, un plan soberano, que se creó, ¿cierto?, en la mente de Dios, así como el matrimonio también, ¿cierto? Eso no fue obra de hombre, no es que al hombre se le ocurrió, oye, ¿qué hacemos? Tengamos hijos. No, sino que fue un plan divino. Entonces, tu hermano no te convertiste en oveja al creer, sino que tú ya pertenecías a Cristo hace más de 2000 años. De hecho, desde antes de la fundación del mundo, ya pertenecíamos a Él. A lo mejor no comprendemos estas palabras, hermano, porque nuestra mente finita no logra a veces entender el plan de salvación de Dios, todo lo que la muerte sustitutiva de Cristo, ¿cierto? Que la ira de Dios fue sobre Él, fue cargada sobre Él, fue aplacada la ira de Dios que era para nosotros sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, nosotros ya éramos ovejas de Él. Cuando el Padre prometió a su Hijo, ya eras una oveja de Cristo. Y eso lo enseña la Escritura, hermano. ¿Ya? No son inventos míos ni nada, eso lo enseña la Biblia. Después en el verso 16 dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Quién las trae? Él. Vemos aquí, ¿cierto?, la soberanía de nuestro Señor. Las ovejas no vienen por sí mismas. Ellas no van por sí mismas, no vienen por su propia cuenta. No es que usted un día se despertó y hoy un día me creo oveja y voy a ir a la iglesia porque quiero participar, quiero convertirme en una ovejita. No, Cristo te llamó, Dios te llamó. Y ese llamado, hermano, es un llamado irresistible, para que usted lo sepa. Muchos dicen que no existe el llamado irresistible porque va en contra del libre albedrío de la persona, en contra de la voluntad de la persona. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero, Él nunca va a llegar y va a entrar, sino que tiene que pedir permiso primero, oye, puedo entrar en tu vida, recíbeme en tu corazón, que son doctrinas, hermanos, que son antibíblicas, no son así. Dios de toda la creación los eligió a ustedes, los llamó, los transformó, los cambió, poco a poco está trabajando en sus vidas. ¿Pero por qué? Porque a Él le plació, por su voluntad. Por eso es un llamado irresistible que no tiene nada que ver con el libre albedrío. El libre albedrío es que yo, por ejemplo, más rato voy y me voy a comprar un pollo asado porque voy a almorzar. Puedo ir o puedo arrepentirme, ¿cierto? Puedo decir, no, hoy no quiero pollo asado, voy a comer otra cosa. Mañana tengo que ir al médico, en mi libre albedrío, yo decido dónde ir, dónde voy, yo lo programo, yo lo programo, bien digo. Pero cuando entramos en el plan de salvación, hermano, todo eso cambia, porque Dios es el que te toma. ¿Recuerdan?
¿Qué recibe el mundo por cuanto todos pecamos? Justicia de Dios. Y vamos todos derechito al infierno. Pero Dios en su misericordia, en su piedad, ¿cierto? Y porque a Él le plació, salvó a algunos. Y ese es el plan de salvación y por eso estamos acá nosotros. Entonces dice que Él debe traerlas. Mi Padre tiene que jalarlas a mí, tiene que atraerlas. Y dice Cristo en Juan 6, y oirán mi voz, y eso habla de la regeneración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que capacitarnos. Él tiene que capacitarnos, tiene que darnos oídos para escuchar la voz de nuestro pastor y luego le seguimos. Así como a Lázaro, ¿cierto? Lázaro primero tuvo que resucitarlo Cristo, porque oró y le dijo, Padre, gracias porque me escucha, siempre me escucha, gracias Padre. Después le dije, Lázaro, venga acá, sal fuera. Pero tuvo que resucitarlo en primer lugar. Dios nos da vida en primer lugar. Dios nos resucita de nuestro estado de muerte espiritual, nos da oídos para oír, oídos espiritual, nos da esa capacidad de oírlo y de obedecerlo, hermano. Ni siquiera la obediencia es tuya. Pero tampoco puede decir usted, entonces todo es de Dios, me lanzo a la vida. Notar, Él tiene que suplir, el plan es de Él, yo no tengo nada que ver acá. Y no es así, ¿cierto? Bien lo sabemos, bien lo conocemos. Una persona neófita, una persona a lo mejor que no conoce bien a Cristo, podría pensar eso. Pero una persona que sí conoce a Dios y conoce el plan de salvación, es imposible que piense eso, hermano. Al contrario, sino que cada día quieres santificarte más. Cuando pecas te duele, cuando pecas, ¿cierto? Lloras, miserable de mí, como decía Pablo. Pero todo eso te lleva a las rodillas al final del día, o al comienzo del día, como sea. Eso te va a llevar a las rodillas para arrepentirte y para pedirle perdón a Dios por lo que haces. Y como siempre les digo yo, Dios conoce tu corazón, hermano. Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Entonces, esto es nuevo en la redención de la historia, es nuevo en la historia de la redención. Hasta este momento en la historia de la redención, desde que Dios llamó al pueblo de Israel, desde el antiguo pacto, Éxodo 20, la única forma de alcanzar salvación era a través de Israel por medio de la circuncisión. Tenías que hacerte prosélito, ¿ya? Tenía que hacerte prosélito. Un gentil tenía que convertirse en prosélito, así como lo dice Ruth, la moabita, que le dijo a Noemí en Ruth 1:16, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. O sea, ella dejó todo atrás, ¿cierto?, para unirse al Dios de Noemí. Le dijo, ahora tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, acá por primera vez Cristo está revelando un misterio, como Pablo lo nombra, de que Cristo va a tomar ovejas. Y esto del redil de los judíos, pero ahora también del redil de los gentiles. Pablo lo menciona en el libro de Romanos, ¿ya? Habla acerca del redil de la oveja, de la caída de Israel, de la caída del pueblo de Israel, y por causa de su dureza de corazón, del corazón incircunciso que tenían, Él extendió la salvación a los gentiles, a nosotros. De lo contrario, no tendríamos parte en este plan glorioso, hermano, de salvación. Entonces va a tomar ovejas de dos rediles, y todas las ovejas van a formar parte de un solo rebaño, donde ya no habrá distinción entre judío ni griego, o judío y gentil. Efesios 3:6 lo dice, que los gentiles ahora son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y Cristo lo mencionó acá, recuerdan en Juan 10, dice, yo las voy a traer y será un solo redil y un solo pastor. Acá lo habla en Gálatas. En Romanos 11 habla que hay un solo árbol, que es el pueblo de Dios, donde habla de las ramas, que fueron desgajadas, ¿cierto? Y tú fuiste injertado en el olivo, y habla también acerca de la redención de los gentiles. Y les dice, aparte le dice, no te jactes, porque tú no perteneces a esto, sino que por misericordia fuiste injertado en el buen olivo. Y habla, ¿cierto?, acerca de los judíos, de que ellos son los herederos, son el pueblo de la promesa, y que nosotros somos solamente injertados en aquel árbol. Después el verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces este plan, hermano, de redención, así como Dios es eterno, este es un plan eterno también, demostrando que el Padre ama eternamente a su Hijo.
Pero también en la última frase del verso 17 dice que Cristo da su vida para volverla a tomar. Él la entrega y después la vuelve a tomar. Entonces nuestro buen pastor no es como un pastor que muere devorado por un lobo y deja a las ovejas sin pastor. No, Cristo muere para resucitar poderosamente. Y lo explica en el verso 18. Dice, nadie me la quita. Hablando, ¿cierto?, de la vida, de Él, de su vida. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dice Cristo. Él la entregó y Él tiene el poder para volver a tomar su vida. Nadie le quita la vida a nuestro soberano pastor, sino que Él la entrega. ¿Por qué? Por amor. Recuerden que todo fue por amor a sus escogidos. Entonces Él la entrega voluntariamente su vida. Y exactamente lo que vemos en el final del Evangelio de Juan 19:30, donde Cristo está en la cruz y clama, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Él lo entregó. Nadie se lo quitó, nadie le arrebató a Él su vida. Y ese verbo entregó es de mucha importancia en estos versículos y en la narrativa de la crucifixión también. Porque Juan lo usa en varias instancias. Primero vemos que Judas entregó a Jesús a los judíos cuando lo traicionó. Judas lo entregó a los judíos para ser crucificado. Luego vemos que los judíos entregan a Jesús a Pilato. ¿Para qué? Para matarlo, crucificarlo. Recuerden, hermano, que los sumos sacerdotes se reunieron, ellos ahí en el Sanedrín, y ellos decidieron matar a Jesús. Esa fue la decisión. Es mejor que muera uno antes que perezca toda la nación. Pero ¿cuáles eran las intenciones de ellos? Porque ellos iban a perder poder si no mataban a Cristo. Iban a perder su poder, ¿cierto? Su influencia, entonces ellos no querían eso. No era por buscar el bien del pueblo, sino que era para su propio bien. Entonces dijeron, mejor que muera uno antes que mueran todos. Entonces entreguémoslo. Y eso habla muy mal, ¿cierto?, del sistema que tenían ellos, porque estaban entregando a una persona inocente, que no tenía delito, que imputarle, ¿cierto?, y para matarlo. Pero aún así lo hicieron. Es más, ¿cierto?, Juan también muestra que eh, y tuvieron el complot también para matar a Lázaro, porque dice que Lázaro también tenía que ser muerto porque Jesús lo había resucitado. Entonces había que matarlo. Esa era la mente que tenían estos hombres religiosos. Los judíos entregaron a Jesús a Pilato para ser crucificado y luego Pilato entrega a Jesús a los soldados romanos para ser crucificado. Y finalmente fue crucificado nuestro Señor conforme a la Escritura. Entonces todos pensando que tenían el poder y la autoridad de entregar a Jesús a la muerte. Todos pensaban, ¿cierto?, que podían hacerlo. Pero Él claramente dice, no, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por amor. Entonces Cristo es nuestro buen pastor soberano. Y Él mismo de manera voluntaria entregó su espíritu al Padre y no lo hizo hasta después de beber la última gota de la copa de la ira de Dios. Recuerden que toda la ira de Dios, hermanos, fue derramada sobre Cristo. Toda. ¿Y quién merecía esa ira? Nosotros. Y solo después de propiciar la ira de Dios, solo después de cumplir todo lo que la Escritura profetizó de su primera venida, entonces y solamente entonces dijo, consumado es. O sea, ya aquí ya no hay nada más que hacer, yo hice todo. Yo hice todo. Consumado es significa que ya no hay más paga, ¿cierto? O que nosotros tengamos que estar pagando por nuestros pecados, o tengamos que ir a, ¿cierto?, a hacer mandas para nuestros pecados. No, todo está cubierto. Es como un seguro full cobertura. Ahí está Cristo y hay cobertura para todo. Ya no hay más condenación por el pecado, pero sí hay un arrepentimiento continuo en nuestra vida, hermano, por el pecado. Ya eso debemos tenerlo claro. Consumado es, dijo nuestro Señor, y luego voluntariamente entregó su espíritu al Padre. Entonces, Él es el buen pastor que propicia la ira de Dios en contra de sus ovejas. Y termina el verso 18, este mandamiento recibí de mi Padre. Y acá, cierto, denotando nuevamente que fue algo voluntario, porque Cristo fue a la cruz para obedecer a su Padre. No fue por obligación. Aquí lo dice, ¿cierto? Este mandamiento recibí de mi Padre, un mandamiento. No es cierto que él haya dicho, sí, está bien, yo voy a la cruz, no hay problema, yo voy, tranquilito, pero obligado, así como rezongando.
Así como cuando manda a su hijo usted a hacer las cosas en la casa o la tarea, lo que sea, dice, sí, papi, voy, pero van rezongando, no quieren hacerlo, ¿o no? Entonces Cristo no es así, hermano. Él no es así. Él dijo, sí, Padre, voy. Fue, cumplió y, como dice la alabanza, por el gozo, ¿cierto? Por el gozo. Puesto delante de él, padeció, hermano. Entonces, ¿cómo podemos decir que por el gozo puesto delante de él padeció la cruz? El gozo. Y tenemos a Pablo, ¿cierto? Que es el vivo ejemplo en la escritura de que él siempre estaba con gozo. Podía estar en las peores condiciones o circunstancias, pero él estaba contento en Cristo Jesús. Saludaba a sus hermanos. En casi todas sus cartas presenta una salutación, un saludo al principio y habla con gozo. Oro por ustedes, hermanos. Ánimo, sigan adelante. Y el pobre Pablo ahí medio pata de laucha, pero él seguía animando y seguía ayudando a sus hermanos. Entonces eso es lo que Cristo hizo, pero en modo sumo, hermano. Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, obedeció el mandamiento de su Padre. Eso es lo que hizo, se hizo obediente, obediente y hasta la muerte de cruz. Entonces obviamente disfrutan ellos de la misma voluntad. Dios es uno y tienen en un mismo deseo. Ahora 3 versículos porque ocurre una transición acá, luego de las palabras de Cristo, que comienzan a hablar entre ellos los judíos, en la narrativa. El verso 19 dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Cristo él hablaba, ¿cierto? Y había disensión. Unos lo apoyaban y otros no lo apoyaban. Unos lo querían, otros lo odiaban. Entonces, Jesús siempre nos obliga a tomar una decisión, siempre nos obliga a dar una de dos respuestas, o amarlo o rechazarlo. Primero, los que rechazan, verso 20, muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de ti. ¿Por qué lo oís? Eso decían algunos, que tenía demonio. Era lo más fácil, ¿cierto? Por las obras que hacía Cristo, no, tiene un demonio, el demonio hace la obra. ¿Recuerdan antiguamente cuando mataban a las brujas? Era lo más fácil, es bruja a la muerte, a la horca, quémenla. Entonces acá era lo mismo, lo más fácil era decir que tenía un demonio Cristo. Eh, entonces la narrativa, recuerden que Jesús acababa de sanar a un ciego de nacimiento, y de algún modo los judíos tenían que explicar el poder sobrenatural que Jesús tenía para sanar. Tenía que haber un porqué, ¿cierto? ¿De dónde saca ese poder? Así que le acusan de ser empoderado por un demonio, porque era la forma más fácil de descartar su mensaje y sus obras. Y le preguntan por qué lo van a escuchar, si tiene demonio. Es como cuando alguien, ¿cierto?, habla cosas fuera de sí, gritando palabras sin sentido, y uno piensa que está loco. Así pensaban de Cristo. Está loco. Las cosas que es el Hijo de Dios, mírenlo, el Hijo de Dios. ¿De dónde saca esas cosas? Era blasfemia en ese entonces, hermano. Pero no todos pueden llegar a esa conclusión. Verso 21, decían otros, esas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahí estaban la contraparte, ¿cierto? Y así está, ahí está el punto crucial. Cristo no se comportaba como un loco, como un endemoniado, sino que él hablaba palabras coherentes, con sentido. Pero ¿qué pasaba? Que ellos no lo soportaban. No soportaban cuando él citaba la escritura, que él mismo, ¿cierto? Es el verbo, él es la palabra, él se conoce la escritura al 100%. Y estos hombres, como eran ignorantes, o a veces se hacían los ignorantes porque conocían ciertas partes de los mandamientos de la escritura, de la ordenanza, pero no lo querían, si ese era el punto, hermano. No querían a Cristo. Les caía mal, en otras palabras. No era de su agrado. Entonces vemos en varios casos que los endemoniados en la escritura dejan a la gente desnuda. ¿Recuerdan? En los evangelios, gente desnuda, cortándose con cuchillos, destruyendo a las personas, blasfemaban y blasfeman en voz horrible, voz de demonio, ¿cierto? Jesús, en cambio, habla con perfecta lucidez. Esa es la diferencia. Además, Jesús acaba de sanar a un ciego, un demonio no sana, sino que un demonio destruye. No hay demonios que sanen, sino que destruyen. Y la escritura lo muestra. Así que incluso aplicando una lógica humana razonable, la acusación no tenía sentido de que era un endemoniado. No había por dónde. Y que la realidad de los milagros, las señales que Jesús hizo, aunque nunca tenían el poder ni el deseo para convertir a nadie,
Obviamente, Cristo nos sanaba para convertir, para que se convirtieran al Evangelio o para que creyeran en Él. Porque ver milagros físicos no cambia el corazón, pero sí lo autentificaron como el Mesías. No todos, ¿ya? No todos. Recuerden que cuando resucitó a Lázaro también, pues dice que una gran multitud se creyó en Él. Pero el creer no significa que ellos eran salvos, no significa que al creer eran personas salvas, sino que vieron el milagro, ah, sí, ahora creo. Pero ¿qué pasa después? No lo explica la Escritura. ¿Qué pasa después? Si ellos siguieron, ¿cierto? Se convirtieron realmente, fueron discípulos de Cristo, o otros se fueron. Cuando habla de que Cristo lo seguía mucha multitud y después unos lo dejaron, otros se fueron y al final de cuentas, ¿con cuántos quedó? Con 11. Y uno era un diablo. ¿Se fijan? Entonces los milagros no convierten a nadie, inclusive les daba de comer, los alimentaba. ¿Por qué lo seguían? Estaba el menú gratis, 3 comidas al día, eh, comían ellos y aparte, ¿cierto?, la mujer y los hijos. Entonces eso no convierte a nadie, hermano, absolutamente a nadie. Entonces mostraba a la gente de que él era el Mesías, de que debían escuchar su mensaje, sus palabras, de que era el Mesías como describe Isaías 53, porque ahí, cierto, salen los milagros que él iba a hacer y que debía propiciar la ira de Dios en contra de nuestros pecados, de que él era el siervo de Jehová que iba a ser quebrantado y herido por nuestras rebeliones. Así que tenemos que enfrentarnos con la pregunta, ¿qué vamos a hacer con este punto de que Cristo dice que es nuestro buen pastor porque propicia la ira de Dios en contra de nuestro pecado? Entonces, ¿cómo vamos a responder a esta verdad tan tremenda? Y tenemos esa confianza, hermano, de que es el buen pastor. La semana pasada hablamos del asalariado, ¿recuerdan? Que el asalariado ve venir al lobo y ¿qué hace? Huye. ¿Por qué? Porque no son las ovejas de él. Pero el buen pastor no, el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, en ese contexto, nosotros obviamente debe ser nuestra gratitud y expresársela con fe. Tener fe, creer, tener esa confianza de que Él es nuestro buen pastor y que se sacrificó por cada uno de nosotros. Porque a veces, hermanos, es una lucha como cristiano, aunque tengan una buena teología, un buen conocimiento de Dios, buen conocimiento de la Escritura, se sigue luchando por obtener la aprobación de Dios. ¿No le ha pasado a usted de repente? Se quiere ser bueno, se quiere portar bien, o hace una buena obra, pero para caerle bien a Dios, ¿cierto? Para que lo anote ahí en el librito, se portó bien hoy día la hermana Alice, hizo lo correcto, anotada, una anotación positiva. No, hermano, no necesitamos eso. No necesitamos luchar por obtener la aprobación de Dios. En vez de confiar en Cristo, eso es lo que debemos hacer, confiar en Cristo, que en la cruz propició totalmente la ira de Dios. Recién lo leímos, consumado es. Ahí se propició la ira de Dios totalmente. Ya no hay ninguna condenación. Entonces nada de lo que haga puede hacerme más acepto delante de Dios. Nada, hermano. Nada de lo que usted puede hacer la va a hacer más acepto ante Dios, porque no se puede ganar el favor de Dios, imposible. Entonces pregúntate, si vives libre del temor de la ira de Dios, confiado en la propiciación de tu pastor. ¿Vives así? ¿Vives en esa confianza? No en ese relajo tampoco, ¿cierto? Sino en esa confianza de la propiciación de Cristo, de que Él murió y derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Hasta la última. O te encuentras constantemente tratando de compensar a Dios por tus fuertes o frecuentes, fracasos. Pecas, te arrepientes, pero sientes que algo falta, ¿cierto? Como que tienes que hacer algo más para poder aliviar esa falta o ese pecado que has cometido. Si es así es porque no hay confianza en Dios, hermano. Es más, estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque Él dice claramente que si usted confiesa sus pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. ¿Y para qué más? Para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el fin, hermanos? De arrepentirte y después quedar con el cargo de conciencia. No es que tengo que hacer algo, debo hacer algo porque no creo que esto baste. Estamos haciendo a Dios mentiroso porque Él pagó por todos nuestros pecados, habidos y por haber. No estamos hablando de libertinaje, hermano, ya siempre ténganlo en cuenta. No hablamos de un libertinaje como lo hemos venido viendo hace varios domingos atrás, de que tú haces la oración de fe, crees en Cristo,
te vas a tu casa y vives como quieres. No es así. Creo que ya estamos bastante instruidos nosotros, cada uno de nosotros, a qué se refiere cuando hablamos de la predestinación, de la salvación, cuando hablamos del llamado eficaz. Yo creo que debemos estar claros en eso. Entonces, dos razones veríamos para nuestro buen pastor. El primero, que Él propicia. Y ahora, Él preserva. 22. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Acá se refiere a la fiesta del Hanukkah, ya que se celebra en invierno. Es el momento cuando el templo fue dedicado en el segundo siglo antes de Cristo, en el tiempo de los macabeos. No digan amén los hombres. En ese tiempo, claro, los macabeos, cierto que fueron una organización religiosa que judíos también, que ellos purificaron el templo después que se lo habían tomado, lo habían paganizado. Entonces ellos, cuando se vencieron la batalla, no recuerdo bien el nombre de la batalla, pero salieron victoriosos, lo primero que hicieron fue dedicar el templo a Jehová. Lo purificaron. ¿Ya? Y habla, cierto, que encendieron no recuerdo si fue una menorá, una Hanukkah, creo que se llama también el candelabro, que es con 9 brazos. Y tenían aceite solamente para una pura noche. Y duró 7. ¿Cuántas son 7? 8. Entonces, ese fue el milagro del Hanukkah. Porque no tenían más aceite para tener, cierto, el Hanukkah encendido dentro del templo. Entonces, fue el milagro que Dios hizo por aquellos, cierto, que purificaron el templo en aquel tiempo. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, dice el verso 23. Y ese pórtico era enorme, estaba situado al lado oriente del patio de los gentiles. Así que cualquier persona tenía acceso a ese pórtico, cualquiera podía entrar ahí. La iglesia primitiva se reunía ahí en el pórtico de Salomón según Hechos 3 y 5. Estaban ahí, se reunían. Y dice el verso 24 que le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué querían ellos? Ya, pues di que soy el Cristo. Dilo, para entregarte. Eso querían. ¿Hasta cuándo dice, nos turbas el alma? Hermano, era tanto el odio que le tenían a Cristo que su alma estaba, como dice acá, turbada. O sea, tenían furia, ira, pero no esa ira santa de Dios por su pueblo, sino que era porque les caía mal, querían matarlo. No les gustaba la enseñanza que él entregaba. Entonces ahora es posible que algunos de la multitud estuvieran buscando información, pero él impulsó detrás de la pregunta que aprendemos más tarde de que buscaban una justificación para matarlo. Eso es lo que andaban buscando ellos. Una justificación para llevarlo a la muerte. Pero Jesús no cae en su trampa, obviamente, ¿cierto? Él les respondió, os lo he dicho y no creéis. Ya les dije, se los dije muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, se los he dicho que yo soy el Cristo, yo soy el buen pastor, y él lo habla muchas veces, ¿cierto? Que era el ungido de Dios, que él había sido enviado por Dios, que sus obras eran inseparables de la obra del Padre. Y eso es lo que les molestaba porque decía que él tenía una relación con el Padre. Y después dice, el Padre y yo somos uno solo somos. Entonces más les molestaba. Dijo que era el pan de vida, dijo que era el Hijo de Dios, el agua viva, la luz del mundo. Dijo que podía librarlos del pecado, que tenía poder para perdonarlos. Dijo en Juan 8 que era el yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, se los dijo de muchas formas, muchas maneras, pero ellos querían, ¿cierto?, que dijera, no, yo soy el Cristo. Yo soy. ¿Para qué? Para matar. Entonces el buen pastor, hermano, lo había dicho miles de veces ya a estos hombres, de diferentes maneras. Pero ellos no querían aceptar, no querían creer, y además los milagros que Jesús les señalaba como el Mesías, que en el verso 25 dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿En nombre de quién? De mi Padre. En otra parte habla, ¿cierto? Y dice, por los demonios, por el príncipe de los demonios, este hace milagros. Hijo de Belcebú, le decían también. Entonces las señales de Cristo, hermano, testificaban su ministerio. Lo hacían que él era realmente como hablaba el profeta Isaías. Hizo andar al cojo, alimentó a 5.000 hombres, no contando mujeres ni niños, sanó un ciego de nacimiento. Señal tras señal, nuestro Señor Jesús apilando evidencia irrevocable de que Él era el Mesías. No había duda, hermano, no había duda. Porque las señales que hacía eran precisamente las cosas que el Antiguo Testamento profetizó acerca de Él.
Isaías 35, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Exactamente lo que hacía Cristo. Exactamente lo que él hacía, lo que él anduvo haciendo en su vida. Jesús entonces afirmó ser el Mesías, realizó las obras del Mesías, pero el versículo 26 dice, pero vosotros no creéis. O sea, yo hago todas las obras, señales del cielo, todo lo hago frente a ustedes, pero ustedes no creen. Permanecieron incrédulos. Y la declaración fuerte del pasaje, verso 26 termina, vosotros no creéis porque no, ¿por qué no? Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. O sea, ustedes no tienen oído, ustedes no pueden escuchar la voz del pastor porque no son de mis ovejas. Ustedes no pertenecen al redil. Entonces, increíble, hermano, cuánta claridad nos entregan estos pasajes a nosotros, que por qué ellos no creían, por qué estaban tan ensoberbecidos en su corazón y dispuestos a matar a Cristo, porque no eran sus ovejas. Eran cabras, no eran ovejas, eran abejas. Tenían su lanceta ahí para pinchar. Entonces ellos no creyeron, porque no eran de sus ovejas. No eran ovejas que el Padre le había dado a Cristo. Y eso también téngalo en cuenta, hermano. El Padre nos entregó a nosotros como ovejas a Cristo. Nosotros somos un regalo del Padre hacia el Hijo. Entonces cuando somos un regalo, por eso Él después ora y dice, los que tú me diste, yo los cuidé, los guardé, aquí están. Ninguno se perdió. ¿Y por qué no se pierde ninguno? Porque Él es el buen pastor. Otra vez. No es de que no creyeron por su propia culpa, sino que no creyeron, dice, porque Él es el buen pastor y sabe quiénes son sus ovejas. Y supo que ellos no eran ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas oyen su voz y le siguen, las otras no. Entonces no pueden seguirlo, hermano. Y a primera vista esta verdad de la Escritura nos parecería injusto, ¿cierto? Injusto. Que el incrédulo no cree porque no fue escogido por el Padre. Muchas iglesias enseñan eso. O creen, no lo enseñan, lo creen. Que el incrédulo no cree porque no fue escogido por el Padre y muchas veces hasta rechazan eso. Y la Biblia está de acuerdo en esto, ¿cierto? Está de acuerdo la Biblia, la Escritura está de acuerdo con esto, que no es justo. Porque justo sería condenarlos a todos al infierno. Lo que hemos venido viendo, ¿cierto?, durante mucho tiempo. Esa es la justicia de Dios. Todos al infierno. Esa es justicia, por eso no es justo. Lo que demuestra más bien es la gracia del buen pastor. Ahí entra la gracia de Dios, ¿cierto? Que eligió a ciertas ovejitas y las trajo y se las dio a Cristo como regalo. Que Dios escoge algunas ovejas y las redime, demostrando que además de ser justo, Él también es un Dios lleno de misericordia y que por el puro afecto de su voluntad nos ha escogido. Por el puro afecto de su voluntad, como lo explica Efesios 1. Explica, ¿cierto? Y muestra esa misericordia a sus ovejas. Verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco, dice. Yo sé quién es mi oveja. Yo sé quién es y sé que va en pos de mí. Me sigue. Dos aspectos clave acá del clamor del pastor en este pasaje. Primero, el pastor llama en presencia de todas las ovejas. Todas. ¿Ya? Él no aparta las suyas y después le dice, vamos. Sino que a todas, en general. No solamente a las suyas, llama a todas en general. Y eso habla de la invitación genuina y general que Cristo extiende a todo el mundo a venir a la salvación. Que cuando se predica el Evangelio, ¿cierto? Se predica a toda criatura porque nosotros no sabemos quiénes son ovejas y quiénes no. No sabemos quiénes son las ovejas de Cristo que necesitan oír la voz del pastor y las genuinas oirán y vendrán. El Padre las atrae. Entonces, la salvación genuina, general, que Cristo extiende a todo el mundo a venir a la salvación. Y eso lo vemos en textos como en Juan 3:15, que el Hijo del Hombre debe ser levantado para que cualquier persona que crea sea salva. Pasajes como Isaías 45:22, volveos a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Un llamado general. Todo aquel que cree será salvo. Es una invitación genuina, una invitación general y abierta a toda la humanidad. Pero segundo lugar, notamos que solamente las verdaderas ovejas reciben la capacidad dada por Dios de oírlo. ¿Se fijan? Él te da la capacidad de oír, hermano. Disculpe que sea tan repetitivo, pero es que es tan cierto importante que aprendamos esto de que Él nos da la capacidad. Él te salva y te capacita, hermano, para poder oír y para poder después andar en sus mandamientos.
Porque si fuera por nosotros, ¿cierto? No andaríamos en los mandamientos de Dios. Como persona, ¿cierto? Natural. En otras palabras, la invitación general de Cristo es a todos. A todos. Se convierte en un llamado eficaz cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos da oídos y ojos para escuchar y ver a Cristo. Y para nosotros el llamado entonces se convierte en un llamado irresistible. Irresistible. ¿Cierto? Como lo mencionábamos en delante, no tiene nada que ver con el libre albedrío. El libre albedrío está completamente aparte. Dice entonces que todas mis ovejas oyen mi voz y todas me siguen. Además, como ya vimos, Jesús no dice que conocerá a sus ovejas. ¿Ya? Dice que ya las conoce. Y es otro recordatorio precioso que tú no sigues a Cristo por tu mérito. Tú no sigues a Cristo por tu mérito. Tú no sigues a Cristo por tus buenas obras. Tú sigues a Cristo porque Él te llamó de manera irresistible. Por eso tú lo sigues. No por tus obras, no por tu mérito, no por tus buenas obras. Eso, cierto, es el resultado de nuestra salvación. Es el resultado que dice Dios: yo te transformo, te restauro, te doy oídos para escuchar mi palabra, te abro los ojos para que puedas ver realmente qué es el mundo, y yo te preservo. Yo te voy a preservar hasta el día de la venida del Hijo de Dios. Por eso es algo irresistible, hermano. Porque está dentro de la soberanía de nuestro Padre. Entonces estás en su rebaño, ¿por qué? Porque el Padre te puso ahí. El Padre te puso ahí, te puso allí, no porque ganaste tu entrada. Y verso 28, y yo les doy vida eterna. Él las llama y les da vida eterna. La vida eterna no se gana, se recibe. Esa es la vida eterna, no se gana, sino que se recibe. Cristo la da, Cristo la regala en el momento en que da, es algo irrevocable, irresistible. Y lo dice la Escritura, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Y por qué habla que son irrevocables? Porque Él te llamó y es algo irresistible, es algo que tú no has... Si tú eres un verdadero cristiano, jamás vas a dejar a Cristo. Hasta las últimas consecuencias, hasta la última enfermedad que tengas o que estés con un pie dentro del cajón, jamás vas a negar a Cristo, ni vas a rechazarlo, ni vas a decirle: ¿por qué yo, tan joven, a los 42 años muriendo? Y tenía toda una vida por delante. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué un anciano? Porque muchas veces nos cuestionamos, ¿cierto? Personas que viven muchos años, que pasan por muchas enfermedades, como mi abuela. Entonces, a veces decimos: ¿por qué, Señor? Pero no es un por qué, ¿cierto?, de darme una explicación, sino que es algo que nos causa mucho cuidado, ¿cierto? Nos causa mucho cuidado. Y otras personas que mueren muy jóvenes, niños que mueren. Entonces ahí debemos tener cuidado en otro punto importante, en no, ¿cierto?, condenar a Dios o ponerlo en el banco de los acusados y pedirle explicaciones. Nosotros tenemos que conocer a Dios, hermano. Y cuando uno conoce a Dios, uno sabe por qué mueren niños, por qué mueren muchos de hambre, por qué hay hambre en otros países y muere gente por el hambre. Ahí conocemos quién realmente es Dios. Entonces este don es irrevocable, la salvación es eterna. Hay una seguridad absoluta en la vida eterna, hermano. Por algo es eterno. Si no hubiera dado una vida temporal, ¿cierto? Yo te salvo, te regenero, pero por un tiempo. Si te portas bien, le damos. Si te portas mal, despedido. Vuelves a tu antigua naturaleza, vuelves al mundo. No, es eterno. Entonces piénsalo un segundo. Cristo da vida y la cualidad de esa vida es que es eterna. Y por definición, si uno recibe vida eterna, ¿por cuánto dura? Adivine. Eternamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no debemos, hermano, tener nuestra gratitud ante nuestro Señor? ¿Por qué? Porque nos da una vida y nos da una vida eterna. Entonces, como algunos piensan, uno puede perder su salvación y termina en el infierno, entonces nunca recibió vida eterna. Si alguien piensa así, que puedes perder tu salvación y terminar en el infierno, nunca he recibido vida eterna porque no conoces a Dios. Entonces, por definición, la vida eterna tiene que durar eternamente. Y para enfatizar con esto aún más, y con esto terminamos, dice Cristo: y no perecerán jamás. ¿Ves? No perecerán jamás. Ahí está la vida eterna.
En griego es la negación más fuerte posible, hermano. Estos no perecerán jamás. Porque en nuestro idioma, ¿cierto? Jamás, ya nunca. Pero en griego enfatiza. Es un jamás, pero lo más fuerte posible, una negación. Es impensable, imposible que perezcan. ¿Cómo podrían perderse si tienen vida eterna? ¿Cómo? Imposible. Entonces en la mente de Cristo no existe manera, razón o escenario en que una de sus ovejas pueda perderse. Es imposible. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. No es el pastor negligente, no es el asalariado, sino que es el buen pastor. Y el buen pastor, otra vez, da su vida por sus ovejas. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Eres bueno, Dios. Siempre lo has sido y lo serás hasta el fin de los tiempos. Porque hemos podido un día más despertar. Hemos podido un día más, Señor, ver a nuestros seres queridos, ver a nuestros hermanos. Un día más en tu presencia, Señor. Que muchas veces nuestro día se convierte en rutina, pero confiamos, Señor, en que tú nos estás guiando, en que tú nos guiarás, en que tú, Señor, nos perfeccionarás hasta el día de la salvación. Confiamos en ti, Padre, y te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor, el cual nos da seguridad, nos da plena confianza de que en Cristo estamos seguros y que no necesitamos más que Él. En Cristo estamos completos y estamos seguros por esa salvación eterna que tú nos entregaste en aquella cruz. Gracias, Padre, por tu infinito amor, tu infinita bondad y tu infinita misericordia. Que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y ayúdanos cada día, Señor, en esa perseverancia que tú nos entregas, a hacerte cada día más fieles, Señor. No a luchar contra el pecado, sino que a huir del pecado, a huir de la tentación. Enséñanos eso, Padre, y por medio de tu palabra, Señor, por medio de la oración, la comunión contigo, que podamos tener esa comunión, esa intimidad, para que el día de mañana tú nos puedas decir: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y no nos recibas con no te conozco, nunca os conocí. No queremos eso, Padre. No queremos estar seguros y firmes en nuestra salvación. Te damos gracias, Padre. Sin merecerlo, tú nos has escogido de millones, Señor, millones en el mundo. Tú nos escogiste a nosotros por el puro afecto de tu voluntad. Te damos gracias. Tenemos gratitud en nuestro corazón, en nuestra vida. Y ayúdanos para que siempre, Padre, estemos viendo el vaso lleno, medio lleno. No estemos viendo lo vacío, Padre, porque tú no nos trajiste a este mundo por lo material, sino que nos trajiste por lo espiritual, para que te conozcamos, para que vivamos y te sirvamos a ti solamente, Padre. Que podamos borrar de nuestra mente todo lo que es vano ante tus ojos, Señor. Porque tú nos llamaste no para el mundo, sino que para que el mundo viera tu gloria por medio de nosotros, por medio de nuestras vidas. Gracias, Padre, bendice nuestras vidas, ayúdanos. Si alguno está enfermo, en dificultad, poderoso es usted, mi buen Dios, para sanar, y así para ayudar a quien tenga necesidad también en lo económico, poderoso es usted también, Padre, para proveer. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.